buenos días, tardes o noches. Bienvenidos a Peppenstein 77. A mediados del siglo XI, cuando media Europa lanzaba ofensivas sobre Tierra Santa, el clan de los Gutkeled llegaba a la gran llanura húngara desde Alemania. Su origen era tan antiguo que se pierde en la noche de los tiempos, aunque se especula que podría provenir de los restos de las familias del Imperio Romano. De todas las familias nobles descendientes de este clan, la mayoría eran tan sanguinarias como se puede esperar de la nobleza centroeuropea de la Baja Edad Media. Pero hay una en concreto que traspasa todos los límites de lo que se podría considerar una crueldad habitual o pragmática. Generación tras generación, una historia familiar que entra dentro del campo de la leyenda y del horror inmesurable. Se trata de la familia Báthory. La leyenda se remonta a su fundador, Vitus Báthory, que habría sido premiado con el ilustre apellido y con las tierras que lo acompañaban tras derrotar y ejecutar al dragón que habitaba en las marísimas del condado de Jebes, al norte del país. El escudo de armas de la familia, tan alucinante como la propia historia de la misma, evoca tal hazaña, constando de un dragón y 3 dientes, correspondientes a las 3 heridas de lanza que consiguieron tumbar a la criatura. Aún a día de hoy, el escudo es visible en algunos edificios, como en la portada de la iglesia de la Sagrada Trinidad en Eslovaquia, cuya construcción fue sufragada por Sofía Báthory. A partir de ahí, la historia de la familia, que como los Borgia, parecían tener una adicción a la violencia y a la locura. Itzvan Báthory V, sin ir más lejos, era voivoda de Transilvania, un magnífico título, y ya disponía de fama de ser un magnífico y sanguinario guerrero, cuando el rey Matías Corvino de Hungría lo puso a mediados del siglo XV a la cabeza de un ejército destinado a ayudar a Vlad III a reclamar el trono del Principado de Valaquia, en Rumania. Vlad III, sí, ese Vlad, Vlad el Empalador, del que ya hemos hablado en este canal. Pueden pasar a mirar el video de la impresionante leyenda de Vlad cuando terminen este si así lo desean. Cuando Stav y Vlad se conocieron, descubrieron que tenían muchísimos intereses en común y se juraron amistad y alianzas eternas. Vlad moriría en batalla un poco después, y Stav, por su parte, continuó batallando contra los turcos de forma feroz hasta el punto de que fue desposeído de su título de voivoda debido a la extrema crueldad que mostraba con una etnia que habitaba al norte de Transilvania, los Sikuli. La historia y leyenda de los Báthory se entrelaza de tal modo que es difícil diferenciar una de otra. Se habla de rituales satánicos, accesos de locura, incesto, entre muchas otras cosas más. Incluso, los hechos que sabemos ciertos están cubiertos por una cierta película de barbarie y violencia desenfrenada que solemos asociar a la ficción, como por ejemplo sucedió con András Báthory, cardenal de la Iglesia Católica, que fue asesinado el 31 de octubre de 1599. Alejandra Pizarnik habla de un Báthory que se volvió tan loco que no distinguía el verano del invierno y mandaba a arrastrar trineos por la tierra seca. Clara Báthory habría sido, en teoría, la responsable de iniciar en el camino de la depravación a la Elizabeth más ilustre de todas, a Erzsébet o Elizabeth Báthory, introduciéndola en orgías y en el sombrío círculo de personas consideradas hechiceras, brujas y alquimistas. Erzsébet nació de 2 Báthory de ramas diferentes y, según lo que se cuenta de ella, habría heredado todos los demonios que habían acompañado a sus ancestros. Se sabe que de pequeña sufría terribles dolores de cabeza y que tenía un temperamento espantoso, propicio a los cambios de humor, aunque por lo demás era bastante inteligente. A los 14 años la casaron con Ferenc Nadasdy, 5 años mayor y perteneciente a una de las familias nobles más distinguidas de Hungría. Sin embargo, no era tanto como la de su señora, por lo que Ferenc tomó el apellido Báthory tras las nupcias. Ferenc era el típico noble centroeuropeo de gustos sencillos, le gustaba la guerra, masacrar y los largos paseos a caballo. Parte de los rumores que han construido el mito que rodea a Elizabeth aseguran que,
Esta tuvo un amorío con uno de los sirvientes antes de casarse con Fernek, y que este romance resultó en un hijo. Según recoge Kimberly Craft en su libro Infamous Lady, el bebé habría desaparecido poco después de su nacimiento sin dejar rastro alguno, y Fernek castró al padre de la criatura. El caso es que Elizabeth se casó y se mudó al castillo, situado en Eslovaquia, junto a su suegra Orsolia Nadasdi. Su esposo estaba todo el día en la guerra contra los turcos y Elizabeth no sabía qué hacer con tanto tiempo libre. Así que ideó uno que otro pasatiempo que se sale solamente un poco de la normalidad, que en unos momentos les narraré estos terribles actos. Fernek conocía las particularidades de su señora. Si bien le parecía bien hacer la vista gorda mientras ella cuidaba de su castillo y sus tierras en su ausencia, ya en vida de Fernek, una vez fallecida la suegra de Elizabeth y libre de cualquier impedimento, empezaron a desaparecer las chicas del castillo, a las que la condesa sometía a muchas torturas, junto con la ayuda de sus fieles sirvientes. Para colmo de los males, al morir su marido, murió el último ser al que Elizabeth tenía que rendirle cuentas. Así que invitó a vivir al castillo a Darbulia, una bruja que habitaba los bosques que llevó consigo al castillo, junto con sus conocimientos de magia y ritual, además de docenas de gatos negros. Para entonces, Elizabeth estaba completamente descontrolada. Las torturas y los asesinatos se iban en escala imparable tanto en cantidad como en depravación. Así lo describe Kimberly Craft en su libro. Una gran disculpa, amigos míos, pero tendré que censurar las partes más grotescas de este texto, ya que si no lo hago, me arriesgo a que me tiren el video. Intentaré hacerlo lo menos posible. Cito: lo que era quizá más impactante eran las acusaciones de cómo habían sido torturadas y asesinadas estas chicas, frotadas con ortigas y obligadas a rodear en ellas, alfileres incosidos en sus labios y bajo sus uñas, agujas insertadas en sus hombros y brazos, inmovilizadas con cadenas y golpeadas en el pecho, marcas de hierro al rojo vivo en las manos, los brazos y el abdomen, pedazos de carne arrancados de la espalda con pinzas, narices, labios, lengua y dedos atravesados con agujas, carne cortados en los hombros, cocinados y luego servidos a ellas mismas, partes íntimas quemadas con velas, cuchillos en los brazos, las manos y las piernas, manos aplastadas, dedos cortados con tijeras, cuerpos golpeados hasta muerte con garrotes, latigazos hasta que la carne se desprendía del hueso, chicas obligadas a sumergirse en los ríos helados en pleno invierno. En el libro La Condesa Sangrienta se habla también de todos los artilugios que Elizabeth mandó construir para torturar a sus víctimas, incluida una jaula esférica con las paredes llenas de púas que se elevaba gracias a un sistema de poleas, balanceándose en el aire con la víctima dentro. Un prodigio de la ingeniería, la verdad. Además del placer sádico que sacaría de estos actos, en teoría la condesa utilizaba sangre de estas pobres chicas para sus rituales de belleza particulares, estando Elizabeth dominada por un miedo terrorífico a envejecer y dejar de ser bella. Estaba convencida, por tanto, de que un baño de sangre de doncella era el mejor tratamiento antiarrugas. Aunque también se cree que la verdadera finalidad de utilizar a estas jóvenes era para ejecutar rituales de magia roja. Tras años de realizar estas prácticas, lo que finalmente llamó la atención de otros nobles respecto a la situación que se vivía en el castillo no fue la desaparición de las campesinas, que no le importaban a nadie, sino que al ir agotándose la existencia de chicas de baja cuna, la condesa comenzó a invitar al castillo a jovencitas nobles con la excusa de hacerle compañía a una pobre viuda. Como estas aspirantes a grandes señoras también morían de las más extrañas y repentinas afecciones, se mandó desde Viena una comisión para que se presentase por sorpresa en el castillo e investigase lo que ocurría allí. Lo que se encontraron fue, básicamente, un escenario de pesadilla. Decenas de adolescentes encerradas en los sótanos a medio tilar, pucheros llenos de sangre seca, instrumentos de tortura,
suelos cubiertos de ceniza para absorber la sangre y todo rodeado de un fuerte olor a cadáver. Elizabeth fue juzgada por la desaparición y muerte de las hijas de los gentiles hombres húngaros. Y si bien sus colaboradores fueron ejecutados, ella era mujer noble, por lo que su destino debía ser otro. Y así fue, como Elizabeth Bathory fue encerrada en sus aposentos, sin más contacto con el mundo exterior que una minúscula abertura por la que pasaban todos los días los alimentos y por la que un sacerdote le leía en latín. Duró 4 años, hasta que finalmente, el 21 de agosto de 1614, la condesa murió, rodeada de obscuridad y mucho frío. Elizabeth Bathory suele ser proclamada como la asesina en serie más prolífica de todos los tiempos, acusada de matar a más de 600 mujeres jóvenes en el interior de su castillo. Sin embargo, esta antigua acusación está siendo cuestionada por investigadores que afirman que todo fue un complot para hacerse con las valiosas tierras de una viuda que no contaba con protección alguna. Pero, en cualquier caso, Elizabeth Bathory ha quedado para siempre retratada en la historia como uno de los grandes exponentes de la encarnación del mal absoluto. Antes de terminar con el video, quiero invitarlos a formar parte de los miembros del canal. Tendrán muchos beneficios como obtener insignias especiales, ver contenido exclusivo o mirar contenido antes que sea público, así como pedirme directamente algún tema de qué hablar, al igual que pedirme alguna canción para tocar, entre muchos beneficios más. Si mi trabajo les gustó, los invito a que dejen su like y se suscriban al canal, ya que me ayudan un montón a continuar con este proyecto, además de que es totalmente gratis. Larga vida a todos ustedes, amigos, y recuerden, ¡Let's rock!